Éxodo. Éxodo capítulo 17. Y vamos a leer desde el versículo 8. Y lo vamos a hacer hasta el 16. Voy a pedir a cualquier hermano que se haga cargo de la lectura. Yo voy a leer el versículo 1 y ustedes van a leer el versículo... No, yo voy a leer el 8, ustedes leen el 9 y así, hasta llegar al 16. ¿Entendimos todos? Yo voy a leer Éxodo 17, 8. Vamos a leer hasta el 16, pero ustedes leen el 9. Empezamos entonces diciendo lo que la palabra nos dice en Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 16. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Escoge los varones y sal a pelear contra Amalec. Mandale sobre la columna del collado y la vara de Dios en la mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Yahvé dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahvé Nissi. Vamos a leer todo el 16. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Yahvé, Yahvé tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Padre, en el nombre de Jesús, toma ahora esta enseñanza de tu palabra y permítenos, Señor, aceptarla y entenderla con claridad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse más? Bueno, el cuarteto estaba compuesto por Moisés, escuchen bien, Josué, Aarón y Hur. ¿Qué puede recordar esos cuatro nombres? A ver, Moisés, Josué, Aarón y Hur. Estos son los cuatro de la película, ¿verdad? Moisés, Josué, Aarón y Hur. Podríamos llamar a este cuarteto el cuarteto victorioso. Claro que sí. Veamos ahora una pequeña semblanza de cada uno de ellos. Empezamos con Moisés. Moisés significa salvado de las aguas. Ese es el significado que en hebreo tiene el nombre de Moisés. ¿Por qué salvado de las aguas? ¿Por qué creen ustedes que Moisés significa salvado de las aguas? La razón es que a una persecución que hubo en tiempos del faraón, a la orden que había era no dejar vivir a los varones que nacían en esa época. Todo niño varón que naciera tenía que morirse. Y la madre de Moisés dijo: vamos a salvarlo. Y ustedes conocen la historia, los que han estudiado, que fue metido ahí, colocado en una canastilla y pusieron sobre el río, y el río se lo llevó. Y el Señor lo preservó de que muriera. Y la hija del faraón se hizo cargo de él.
Y así fue como Moisés llegó a la corte faraónica. Por eso se dice que Moisés es salvado de las aguas. Pero también Moisés, a él se le considera como el gran legislador. ¿Qué es un legislador de Israel? Un legislador es aquel que promueve leyes, que juzga de acuerdo a la ley. Esto fue lo que hizo Moisés. Por supuesto, el más grande que el hombre haya conocido. Moisés está por encima de legisladores como Licurgo, por ejemplo, como Hammurabi, como Licurgo, como Draco y otros legisladores que fueron famosos en la antigüedad. Moisés sobrepasó a todos ellos. Moisés, el gran legislador del pueblo judío. Pero ¿sabe? Moisés tuvo una pequeña falla y el Señor no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida. Y la tierra prometida se estaba distinguiendo porque era una tierra fértil. Dice la Biblia, donde fluye leche y miel. Sin embargo, fíjese, cuando Moisés estuvo con el pueblo cerca de las rocas de Horeb, Moisés clamó por agua porque el pueblo tenía sed. Y tomó la vara y sobre el pedernal Moisés golpeó la roca y salió agua. Y el pueblo aplaudió. Pero Moisés estuvo muy feliz por ese acontecimiento, pero no le dio la gloria a Dios por ese hecho, fíjese, sino que el pueblo aplaudió a Moisés. Y por esa razón, dirán ustedes, tan pequeña, Yahvé le dijo a Moisés, como castigo, no entrarás a la tierra prometida. Y solamente la vio de lejos. Moisés llegó cerquita a la puerta, pero no entró. Entonces, ¿quién condujo al pueblo de Israel a la tierra prometida? ¿Sabe ustedes quién lo metió? Josué. Vamos a hablar como el segundo personaje, Josué. Joshua. Y ese Joshua es la palabra hebrea para Josué, que significa salvación. Ustedes tienen allí en el formato para que vayan llenando, ¿verdad? Porque el chiste es ese, que vayan completando las palabras. Colaborador y sucesor de Moisés, condujo a los israelitas a la victoria sobre Amalek en Refidim. Es importante esto. Allí en Refidim, el pueblo, el ejército de Yahvé, el ejército de Dios, venció a Amalek a filo de espada. Amalek se le conoce como otro enemigo de Dios. Estuvo Josué con Moisés en el Sinaí y fue el encargado de cuidar el primer tabernáculo de reunión. Y Yahvé premió la lealtad de Josué, como Dios hoy en día sigue premiando la lealtad de sus hijos. A veces, hermanos, llegamos a ser desleales. No nos interesa la situación del perdido, no nos interesa la situación de aquel que no ha creído, pero nosotros somos leales. Así pasemos todas las dificultades habidas y por haber. Nosotros debemos ser leales siempre a Dios, porque Él derrama sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Y Josué fue presentado por Moisés al pueblo, diciéndole que sería su sucesor. Pero hay otro dato de Josué que es interesante. Josué fue gobernador de Jerusalén bajo el reinado de Josías. Josías, un
un rey que hizo lo recto ante los ojos de Yahvé. ¿Cuántos de los que están aquí esta mañana están viendo el rico y Lázaro? Ahí hay uno, hay dos, y yo tres, hay cuatro. Les recomiendo. Lo están dando por Univisiones. El rico y Lázaro. Son historias bíblicas. Por supuesto que allí el guionista le ha agregado ciertas cositas, ¿no?, que no están en la Biblia, pero el 80% es bíblico de lo que se están refiriendo ahí. ¿Ustedes pudieron pesar por Jeremías? Sí, ¿verdad? ¿Quién es Jeremías? El profeta. Y Jeremías le había predicho que el reino de Judá caería y sería deportado a Babilonia, y en efecto. Pero Eliastim hizo lo malo ante los ojos de Yahvé. Fue gobernador entonces Josué de Jerusalén bajo el reinado de Josías. Josué condujo al pueblo a la tierra prometida. Pero hay un dato muy interesante. ¿Dónde creen ustedes que nació Josué? Josué era egipcio. ¿Cómo va a ser? Sí, nació en Egipto. Ustedes vieron la serie Moisés y los 10 mandamientos. Ahí se lo estaban diciendo. Y cómo me gustaría, hermano, que nosotros pues tuviéramos cierta información. Estos son seriados que ayudan mucho al pueblo a recordar, aun cuando el libretista pues le ponen ciertas situaciones, ¿verdad?, que no son muy bíblicas, pero como dije, el 80% de lo que se informa ahí está en la Biblia. Entonces, Josué condujo al pueblo a la tierra prometida. Había nacido en Egipto en el periodo de la esclavitud y era de la tierra de la tribu de Efraín. Estoy hablando de Josué. Josué gobernó la nación durante la conquista. Como a Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida, quien distribuyó la tierra y se la asignó a cada tribu fue Josué. No se nos olvide ese detalle. Por supuesto que la obra de restauración del templo, la profecía de Zacarías y otros acontecimientos hacen que Josué sea un tipo de Cristo. ¿Ustedes se acuerdan de Rahab? ¿Quién fue Rahab? La prostituta. Una prostituta que ayudó a los israelitas para invadir ¿a qué ciudad? Estamos recordando Biblia, Jericó, ¿se acuerdan? Y saben una cosa, que dentro de la genealogía de Jesús está el papel que desempeñó Rahab. Lo que ustedes están viendo ahora, la tierra prometida, ¿sí se acuerdan? ¿Alguien está viendo la tierra prometida? Se la recomiendo también, hermano. Bueno, esa es más bíblica todavía. Rahab es de la genealogía de Jesús. Rahab. Entonces, podemos recordar que Josué viene a ser un tipo de Cristo. Entonces, vamos para el tercer personaje, Aarón, hermano menor de Moisés. Inicia la línea sacerdotal entre los levitas. Hermanos, el primer sumo sacerdote de Israel fue Aarón, hermano de Moisés. Fue un hombre escogido por Dios. Dice, sirvió como vocero de Moisés. ¿Se acuerdan cuando a Moisés se le habla en la zarza ardiendo? Y Yahvé le dice a Moisés, quiero que vayas a Egipto
porque te he escogido a ti para que liberes a mi pueblo que sufre en Egipto. ¿Y qué dijo Moisés? Yo no voy, Señor, porque ni hablar sé. ¿Cómo que no sabes hablar? Y sabes una cosa, hermano, Moisés era tartamudo. Pedro, ¿cómo hablan los tartamudos? ¿Te puede dar una demostración? A ver, Eric, ¿cómo hablan los tartamudos? Sergio, ¿cómo hablan los tartamudos? Los gatos. Como algo. Así hablan los gatos. Yo no sé, yo me imagino que Moisés le dijo, Señor, yo no sé hablar. Yo no te preocupes, que te voy a poner a tu hermano Aarón para que te sirva como de secretario ahí. Entonces, la excusa que sacó Moisés no valió. Aarón entonces se hizo cargo de la situación. Cuando estaban en el desierto, escuchen esto, Aarón y Hur ayudaron a Moisés a sostener la vara en alto, símbolo del poder de Dios, a fin de que Israel pudiera prevalecer sobre Amalek. Qué bueno es la colaboración. Qué lindo. Hermano, el ministerio que hemos inaugurado aquí en esta iglesia hace ya más o menos 4 meses no hubiera tenido ningún éxito si ustedes no nos daban la mano. Solo no podía hacerlo. ¿Ves? Entonces es cuestión de colaborar, cuestión de ayudar. Moisés tenía una vara aquí y la otra aquí. Cuando Moisés estaba en plena batalla, estaban en Refidim, con Amalek. Cuando Moisés tenía esta posición, Israel prevalecía, pero se cansaba. Entonces prevalecía Amalek, el enemigo de Dios. Entonces, ¿qué hizo Hur? ¿Qué hizo Aarón? Lo sostuvieron el uno de este lado y el otro de este. Y de esa manera prevaleció Yahvé. De esa manera prevaleció el Señor. Porque ahora ya no se cansaban los brazos de Moisés porque había quien le ayudara. Nidia y yo no pudiéramos haber hecho nada. Si no cuento con Pedro, con Ivonne, con Miguel, con Beatriz, con los Medina Alcaraz, con los Miranda, con los Pérez, con los Sequeira, con los de León. Nada, no podemos hacer eso. Pero como estamos aquí para sostener, porque somos cristianos, porque ninguno de los que estamos aquí hemos dejado de ser cristianos, ¿verdad? Ninguno. ¿Hemos dejado de ser cristianos siquiera por 1 hora? No, ahí estamos, con todas las imperfecciones del mundo. Pero mira lo que hizo Aarón, mira lo que hizo Hur. Sostuvieron a Moisés, lo sostuvieron aquí, miren. Eso se llama colaborar y ayudar. Aarón murió, ¿verdad? Pero murió a los 123 años. Israel hizo duelo por su primer sumo sacerdote durante 30 días, tal como lo habían hecho con Moisés. Entonces, mi hermano, Moisés, Josué, Aarón y Hur son los 4 personajes que uniéndose hicieron una gran obra. Hizo que prevaleciera el poder de Yahvé sobre Amalek. Y entonces Josué lanza aquella famosísima frase: detente sol. ¿Y qué dice la Biblia? El sol se detuvo.
Pero si es que el sol no se detiene. Porque la ciencia se encargó de que no es el sol quien se detuvo. ¿Por qué Josué dijo eso? ¿Por qué la Biblia está equivocada en eso? Hermanos, la Biblia no está equivocada. Porque la Biblia, escuche bien, la Biblia es inerrante. ¿Qué significa inerrante? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa la palabra inerrante? Significa que no hay error en ella. Pero si Josué dijo, párate sol, y el sol no da vueltas. Josué dijo eso porque era lo que se creía en esa época, ¿de acuerdo? Era lo que se creía. Por eso Josué dijo eso. Pero fíjense, más tarde, en 1522, escuche bien, Nicolás Copérnico se encargó de demostrar que el sol está fijo y que los astros que lo circundan son los que dan vueltas, son los que giran alrededor del sol. La Tierra, por ejemplo, tiene dos movimientos, uno de rotación y otro de traslación. El uno lo hace en un día y el otro en un año. Y Nicolás Copérnico se encargó de demostrar con la teoría heliocéntrica. Los que saben un poco de griego aquí saben que Helios, de pronto Lester no se acuerda, pero Pedro sí se acuerda, porque fueron mis alumnos de griego. Helios significa sol. Entonces, la teoría heliocéntrica significa que los astros giran alrededor del sol. Pero Josué acabó con el enemigo de Dios, con Amalek, a filo de espada. El sol se detuvo. Es posible que se haya detenido. Al fin y al cabo, es Dios, el poder de Dios consigue todas estas cosas. Ustedes están aquí esta mañana, hermanos, por el poder de Dios. No están aquí por la simpatía del pastor tal. Porque alguien dijo, cuando se enteró de que yo había aceptado el desafío de empezar un ministerio en español aquí, dijo, oye, que tal está muy viejo ya. ¿Cuál viejo? Ni qué viejo, ni qué nada. Acabo de cumplir 80 años, hermano. 80 primaveras. Y todavía como si nada, ¿verdad? ¿No me ve bien? ¿No me ve bonito? Claro que sí. Y yo le dije a mi esposa, no le medimos. Y ella dijo, claro que sí, como ella me va conmigo para todas partes. Ahora sí, yo le digo una cosa, hermano. Cuando se me ofreció esta oportunidad, la única manera, la única razón para yo haber dicho no, es que yo estuviera masticando el agua. Pero todavía no mastico el agua, hermano, todavía yo muerto. ¿No es? Araceli, ¿usted me ve muy viejo? No. Claro que no. Cierto que no. Entonces, hermano, la emoción de tener a Cristo, un Cristo lleno de poder en nuestra vida, es lo que nos hace felices. Seguro que sí. Ahora, el entusiasmo contagia. Yo estoy absolutamente convencido de que ustedes van a hacer el papel de Aarón y de Hur. Nos van a ayudar. ¿Amén? Amén. No, pero vamos para quitarle la necesidad a tal, pues. Hoy fui este domingo. No. Abrimos las puertas del corazón. Abrimos las puertas de esta iglesia hermosa. Aquí el 80% son mayorcitos. Pero es una iglesia bonita, llena de amor. Ustedes lo van a ver. Es hermoso, bien bonito. Y sobre todo, nos aman de tal manera que hemos calado aquí como una bendición, según dice el pastor de la iglesia, el otro pastor, porque aquí es una sola iglesia. Y yo he tenido la bendición de que a partir del 1 de enero ya soy el pastor asociado de la iglesia americana, algo que muy pocos pastores hispanos logran, ser asociados de una iglesia americana.
y ese viejito aquí, yo todavía le sirvo al Señor. Cuando ya me llame a su presencia, entonces quedará Pedro, o Sergio, o Noel, o Miguel. Oye, y de pronto el Éster se anima, ¿sabe? No se va para Nicaragua, sino que se queda aquí. Gloria a Dios. Ese es el cuarteto de poder. Moisés, Josué, Aarón y Hur. Ahora vámonos con Hur. Hur significa hombre de Judá. Tito Flavio Josefo dice que Hur y Moisés eran cuñados. Oye, pastor, pero eso no está en la Biblia. Claro que no está. ¿Y usted por qué está diciendo eso? Porque uno de los escritores que hizo la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo se llama Tito Flavio Josefo, de la tribu sacerdotal de Judá. Allí Tito Flavio Josefo anota en su historia que el esposo de María, ¿sabe quién era María, verdad? ¿Quién era María? ¿La hermana de quién? De Moisés y de Aarón. María se casó con Hur. Por supuesto, y si Hur era el esposo de María, pues lógico, Hur y Moisés eran cuñados. Y este Hur, el cuñado de Moisés, fue quien le ayudó también a sostener las manos a Moisés. Ahora Hur, dice aquí, se distinguió por ser el esposo de María, y no solamente el esposo de María, sino uno de los ayudadores importantes de Moisés. En Moisés encontramos la confianza y la seguridad al escoger a sus ayudadores. Pero hay una cosa interesante, hermano. A Moisés le gustó siempre delegar. Y a mí me fascina delegar. Yo conozco congregaciones donde el pastor hace todo él solito. Es el director de alabanza, dirige la orquesta, toca los timbales, toca el teclado al mismo tiempo, toca la trompeta al mismo tiempo. El pastor inicia la oración, despide a la congregación en oración. Es decir, hace todo, no delega. Y a mí me gusta delegar. Y lo digo gloria a Dios por eso. Y como yo aprovecho todas las oportunidades, Pedro es el maestro de la escuela dominical. Yo enseñé hasta el domingo pasado. Le tiré la pelotita a Pedro porque él es buen maestro. Pero necesitamos a alguien que se encargue de los niños. Ahí está la hermana Ivonne. Pero no solamente puedo contar con ellos, sino con otras personas más. ¿De acuerdo? Moisés delegó funciones. A Josué le dijo esto, etcétera, etcétera. En Josué encontramos la lealtad y el servicio. Qué bueno es ser leales al Señor. En Aarón encontramos la esperanza de siempre sirviendo a Dios. En Hur encontramos la persona que brinda el apoyo incondicional, con fe y confianza. El cuarteto victorioso es un símbolo de fe y de esperanza, hermanos. Ese es el cuarteto del cual hemos hablado hoy. Espero, mi hermano, con el favor de Dios, que usted se convierta en parte de ese cuarteto. Que usted nos ayude. Estamos clamando por esa ayuda eficaz que usted nos brinda. Y el Señor nos ha bendecido hoy con la presencia de ustedes aquí. Y esperamos que Dios siga derramando la bendición para que este cuarteto viva en el corazón de ustedes y por supuesto ha vivido en el mío. Vamos a colocarnos en pieza.